Buenos días, mi nombre es Andrea Cerón, soy residente de segundo año de Pediatría de la Universidad Militar Base San Rafael. Hoy vamos a hablar sobre síndromes genéticos y cardiopatías congénitas. ¿Por qué hablar de síndromes genéticos y cardiopatías congénitas? Primero, porque entre las malformaciones congénitas, las cardiopatías congénitas tienen una frecuencia de hasta el 30%. Sin embargo, esta frecuencia es variable y va a depender sobre todo del desarrollo del país, ya que muchas veces estos cálculos de frecuencia pues, se hacen con recién nacidos vivos y no se tienen en cuenta los óbitos y los abortos. Y muchos de estos pues tienen cardiopatías congénitas. Entonces, si se hiciera el cálculo con recién nacidos vivos y óbitos o abortos, esta incidencia aumentaría hasta 5 veces. Cuando un niño nace con cardiopatía congénita, frecuentemente tienen uno o más defectos extracardíacos. Y si reconocemos un patrón de malformaciones que tienen la misma etiología, usamos el término de síndrome genético. Entre estos, pues los más frecuentes que hemos visto, pues es el síndrome de Down, que se debe a una trisomía, el síndrome de Williams, que es por deleción, y el síndrome de Marfan, que en un 25% puede ser por mutaciones de nodo. Cuando detectemos un paciente con cardiopatía congénita, es muy importante hacer un interrogatorio completo con una historia clínica basándose en los antecedentes prenatales. Es muy importante preguntarle a la madre si ha tenido infecciones o tuvo infecciones durante el embarazo, si consumió algún tipo de medicamentos o si tuvo exposición a fármacos o a tóxicos. También sobre los antecedentes familiares. Una exploración física completa con una descripción anatómica de las alteraciones cardíacas y defectos asociados. Debemos acá tener en cuenta que debemos hacer una descripción anatómica cuando ya tengamos un diagnóstico de cardiopatía congénita, pues mediante un ecocardiograma. Y que debemos buscar un patrón fenotípico que permita establecer la posibilidad de un síndrome y luego ya buscar la comprobación genética. Este reconocimiento es importante desde el punto de vista terapéutico, ya que estos pacientes pues, requieren manejo multidisciplinar y también el asesoramiento genético a la familia porque tenemos la obligación de hacer prevención. Entre los síndromes genéticos y cardiopatías congénitas, vamos a hablar de los más frecuentes, entre ellos entonces los rhabdomiomas y aneurismas abdominales asociados a síndrome de esclerosis tuberosa, síndrome de QT largo congénito, síndrome de pericarditis, artritis y campodactilia, síndrome de lesión 22q11, síndrome de Williams, síndrome de Down, Edward y Pateau, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Noonan, síndrome de Turner y síndrome de Holt-Oram. Entonces, para empezar, hablando entonces de los rhabdomiomas y aneurismas abdominales y su relación con síndrome de esclerosis tuberosa. Entonces, los rhabdomiomas son tumores primarios cardíacos de histología benigna y que se detectan usualmente al nacimiento o en los lactantes. Y el diagnóstico puede ser por ecocardiograma fetal. Acá a la derecha les muestro una ecocardiografía fetal donde se evidencia el rhabdomioma a nivel del ventrículo izquierdo. Las manifestaciones clínicas, entonces, estos pacientes, pues según el tamaño del tumor, van a tener obstrucción de la vía de salida de los ventrículos. Entonces, si se ubica al lado derecho, pueden tener insuficiencia cardíaca derecha o crisis de hipoxia. Y si es al lado izquierdo, habitualmente son subaórticos y pues cuando son muy grandes van a causar isquemia. También pueden tener trastornos del ritmo, sobre todo taquicardia supraventricular, muy raramente ventricular y pueden llevar a falla cardíaca. Tienen trastornos de conducción, por ejemplo, el bloqueo AB de grado variable, pero pues en la mayoría son asintomáticos. Generalmente pues los rhabdomiomas involucionan independiente de la severidad más o menos de 3 meses a 3 años espontáneamente y rara vez se encuentran en los adultos. Si el paciente tiene manifestaciones clínicas, es decir, que tengan compromiso de la función cardíaca, estos pacientes van a requerir resección quirúrgica.
Entonces, cuando nos encontramos con un diagnóstico de rhabdomioma, pues debemos buscar esclerosis tuberosa porque este tiene una frecuencia del 40% los rhabdomiomas en pacientes con esclerosis tuberosa. Y también se debe buscar aneurismas abdominales, aunque pues son menos frecuentes. La esclerosis tuberosa es una mutación del brazo largo del cromosoma 9 en la posición 31 y el brazo corto del cromosoma 16 en la porción 13. Se han descrito más de 300 mutaciones. Es una enfermedad autosómica dominante de predominio de sexo masculino y pues tienen unos diagnósticos tienen unos criterios diagnósticos mayores y menores pues para hacer el diagnóstico. Entre esos criterios mayores y menores, entonces se encuentra que entre los mayores está el rhabdomioma cardíaco. También entre los mayores se encuentran las máculas hipopigmentadas, los angiofibromas faciales, la placa de Sjagrin, el rhabdomioma que ya lo nombré, el amartoma retiniano y el linfangioleiomyomatosis. Acá otros ejemplos, el angiofibroma facial, el fibroma ungueal, la placa fibrosa en la frente y los nódulos ependimarios. Hablando ya de síndrome de QT largo congénito, es una anormalidad que altera la repolarización ventricular. En el electrocardiograma vamos a encontrar prolongación del QT y anomalías de la onda T. Estos pacientes pues van a tener mayor riesgo de desarrollar arritmias ventriculares. Es muy importante hacer el QT corregido porque con esto se va a hacer pues el diagnóstico del síndrome de QT largo. Para esto debemos hacer la fórmula de Bassett, que para recordarles se debe medir desde el inicio de la Q hasta el final de la T en segundos y del R al otro R también en segundos. Entonces se pone el QT en segundos sobre la raíz cuadrada de ese RR y luego lo vamos a multiplicar por 1000 para que nos dé en milisegundos. El QT corregido, pues lo normal es que sea menor de 440 milisegundos, pero debemos recordar que hay unas tablas de QT corregido según la edad que debemos revisarlas. Las manifestaciones clínicas, los pacientes pues, pueden estar asintomáticos, tienen frecuentemente eventos de síncope y pueden tener también muerte súbita cardíaca. La edad de presentación es variable, puede ser desde el útero hasta la edad adulta, pero tiene una mayor prevalencia a los 5 y a los 6 años. En el electrocardiograma vamos a encontrar arritmias ventriculares, especialmente extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica y episodios de alteración de la onda T. También se ha visto que estos pacientes tienen sordera congénita en un 4.5% y el diagnóstico pues, se va a hacer con un Holter 24 horas. Los criterios diagnósticos del síndrome del QT largo congénito, pues se pueden ver varias características y a cada una de ellas les van a dar un puntaje. Entonces es importante entonces calcular el QT, mirar si el paciente tuvo antecedente de torsades de Points, alteración de la onda T, baja frecuencia cardíaca para la edad, si tuvo antecedente de síncope, si tiene sordera congénita o que haya historia familiar de síndrome de QT largo congénito o una muerte súbita inexplicada en familiares inmediatos menores de 30 años. Esto va a dar una puntuación, si es menor de 1 es una baja probabilidad, de 1 a 4 una probabilidad intermedia y mayor de 4 una alta probabilidad. Hay unos predictores como tal de muerte súbita, los pacientes de sexo femenino, los pacientes que tienen un QT corregido mayor a 600 milisegundos, que hayan tenido un pariente sintomático, una muerte súbita en familiar a edad temprana, una muerte súbita previa, episodios frecuentes de síncope, fracaso de la terapia habitual, bradicardia relativa o sordera congénita. Hay varios genes implicados, se han descrito más o menos 6 mutaciones y esos genes están implicados en la codificación de canales iónicos, que es lo que va a estar alterado en el síndrome de QT largo congénito. En cuanto al manejo, la mortalidad si no son tratados es más o menos del 20% en el primer año y del 50% a los 10 años. Estos pacientes pues requieren manejo con beta bloqueadores. Si no hay mejoría, van a requerir marcapaso y cardiodesfibrilador implantable pues en caso de taquicardias ventriculares. El síndrome de pericarditis, artritis y campodactilia es una enfermedad de herencia autosómica recesiva en donde la mutación va a estar en el brazo largo del cromosoma 1.
Entonces, cuando tengamos un paciente con artritis y campodactilia, debemos buscar pericarditis. La campodactilia, para recordarles, es la flexión permanente de la articulación interfalángica proximal y es la manifestación más temprana. La artritis, estos pacientes pues van a tener compromiso de las grandes articulaciones y constantemente se puede ver una coxavara. Y se va a encontrar pericarditis, que es engrosamiento pericárdico y derrame. Hablando del síndrome de lesión del 22q11, a finales de los años 80 encontraron una asociación entre cardiopatías troncoconales, alteraciones de la facial, paladar alto, voz nasal y retraso en el lenguaje, con alteración de la inmunidad, ausencia de timo y alteración del calcio por ausencia de la paratiroides. Ahí predominaron con estas características dos síndromes y los ubicaron como síndrome de George, que tenía todas estas características, y el síndrome cardiovelofacial, que no tenía ausencia de timo. Sin embargo, pues el espectro abarca varios síndromes. Antes eran considerados independientes, pero hoy son relacionados con la misma etiología. Antes, pues se hablaba de em, varios síndromes como la microdeleción 22q11, la monosomía 22q11, secuencia de George, síndrome cardiovelofacial de Kyler y pues todos estos que ven acá. Sin embargo, como son la misma etiología, pues vamos a hablar de uno solo, que es el síndrome del 22q11. La prevalencia es 1 en 5.950 en la población general y 1 de cada 8 tetralogías de Fallot corresponden a esta lesión. El diagnóstico entonces se hace con las características fenotípicas y se va a confirmar la detección usando FISH o usando amplificación o otro tipo de estudios genéticos. El fenotipo de estos pacientes es que van a tener una cara alargada con microcefalia, tienen craneosinostosis, tienen un puente nasal alto y ancho, tienen tosis, tienen hipertelorismo, tienen unas fisuras palpebrales cortas, estrabismo, tienen implantación baja de las orejas y son dismórficas. El filtrum, que es la zona entre la nariz y el labio superior, es corto, los labios son delgados, las comisuras labiales son inclinadas hacia abajo con dientes pequeños y micrognatia. Hasta un 69% de estos pacientes tienen anomalías palatinas, pueden tener paladar hendido submucoso, úvula bífida, paladar hendido o paladar y labio hendido. Del fenotipo no craneofacial, entonces a nivel endocrinológico estos pacientes van a tener hipocalcemia, hipoparatiroidismo, todo esto asociado a la ausencia de la paratiroides, tienen alteraciones inmunológicas asociadas a la ausencia del timo, disfunción de linfocitos B, disfunción de linfocitos T, tienen alteración en el sistema respiratorio, por ejemplo, fístula traqueosofágica, traqueomalacia, broncomalacia, a nivel gastrointestinal, atresia esofágica, malrotación intestinal. A nivel renal, estenosis, atresia anal. A nivel renal también pueden tener duplicaciones renales, displasia renal multiquística, agenesia renal. A nivel esquelético, escoliosis. A nivel dermatológico, rash cutáneo. En cuanto a las manifestaciones malignas, hepatoblastoma, carcinoma de células renales y tumor de Wilms. Estos pacientes tienen retraso del desarrollo psicomotor, pueden tener trastorno de ansiedad, desórdenes del espectro autista y trastorno esquizoafectivo. Entonces hay unos fenotipos de alta probabilidad para síndrome 22q11 y entre estos están las cardiopatías. Entonces la cardiopatía conotroncal aislada se ve en un 20 a un 30% en estos pacientes y un arco aórtico interrumpido de un 50 a un 60%. Y entre los criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico de síndrome 22q11, como criterio mayor, pues se encuentran las anomalías cardíacas. Hablando ya del síndrome de Williams, es una enfermedad autosómica dominante en donde hay una lesión del brazo largo del cromosoma 7. Es caracterizado principalmente por fases características por la manifestación cardíaca, que es estenosis supravalvular, aórtica y o pulmonar, retraso mental que puede ser de leve a moderado e hipercalcemia. Estos pacientes a nivel facial pues van a tener microcefalia, tienen epicanto, tienen un puente y un nasal bajo, la nariz es corta, tienen un perfil medio facial plano,
tienen apertura ocular pequeña y el filtrum es liso y amplio, tienen un labio superior delgado y un labio inferior que es un poco más prominente y tienen micrognatia. A nivel ocular, estos pacientes tienen un color azul del iris y tienen forma estrellada. Tienen otras manifestaciones a nivel musculoesquelético, la laxitud articular, disminución del tono y fuerza muscular, escoliosis. En el aparato auditivo, pues tienen un aumento de la sensibilidad a sonidos, otitis media recurrentes. En la piel, signos de envejecimiento precoz, hernias inguinales o umbilicales. A nivel geniturinario, nefrocalcinosis. A nivel de el crecimiento, ellos tienen un peso y un tallo y una talla baja para la gestacional y suelen alcanzar una talla de adultos 10 a 15 centímetros menor a la diana de cada familia. Tienen pubertad precoz y a nivel neurológico tienen retraso en la adquisición de habilidades motoras y del lenguaje hasta un 75%. Y a nivel cardiovascular, las manifestaciones pueden ser hasta el 80% a nivel cardiovascular y la más común en un 75% es la estenosis aórtica supravalvular. También pueden tener estenosis de ramas pulmonares periféricas, estenosis valvular aórtica, válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica y prolapso de la válvula mitral. Esta es la clasificación de Mohs para estenosis valvular supraórtica. La más común es la tipo 1, que es en forma de reloj de arena, en donde hay una proliferación de esa capa media y va a generar entonces como tal obstrucción más o menos por encima de los pliegues de Valsalva, de los senos de Valsalva. La tipo 2, que es tipo membranosa, se va a formar un diafragma que se da por proliferación fibromuscular. Y la tipo 3 es la que está asociada a hipoplasia de la aorta ascendente. Para hacer el diagnóstico de síndrome de Williams hay unos criterios mayores y menores y importante es que entre los mayores está la anomalía cardíaca, que generalmente pues, es estenosis aórtica o pulmonar. En el síndrome, ya hablando del síndrome de Down, tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos vivos. Tienen la edad materna, va a ser un gran riesgo pues para tener, para aumentar la incidencia de esta enfermedad y pues es la cromosomopatía más frecuente. La etiología es bien conocida. Tienen más o menos un 95% se da por no disyunción meiótica, donde vamos a encontrar entonces en el cariotipo 3 cromosomas en la posición 21, pero también puede ser de etiología por mosaico en un 3% y por translocación robertsoniana en un 2%. El diagnóstico puede ser prenatal por ecografía por translucencia nucal en la semana 11 y 14 y también pues, se pueden hacer biomarcadores. En el primer trimestre la fracción beta libre de la gonadotropina va a estar aumentada, la proteína plasmática asociada al embarazo disminuida, la alfa-fetoproteína disminuida, la fracción libre de la gonadotropina coriónica aumentada, el estirón conjugado disminuido y la inhibina A aumentada. El fenotipo también es bien conocido, pero tiene 3 características principales, como las fases características, el retraso mental y la cardiopatía. Entonces, estos pacientes pues tienen un retraso mental, tienen occipucio plano, tienen una fase ancha y plana con epicanto, tienen un paladar elevado, estrecho, tienen boca abierta con macroglosia, tienen dedos cortos, clinodactilia al quinto dedo, que es esa curvatura anormal que se produce pues ahí en el quinto dedo, tienen hipoplasia de la segunda falange del quinto dedo, tienen el pliegue palmar único, tienen alteraciones a nivel gastrointestinal como atresia, estenosis, enfermedad Hirschsprung, tienen hipotonía muscular y una excesiva separación de dedos del primero y segundo del pie. Muchas veces en los recién nacidos es difícil evaluar este fenotipo. Entonces, para eso están los criterios de Hall, que son características altamente prevalentes en el síndrome de Down. Entonces está el perfil facial plano, el reflejo de moro disminuido, la hipotonía, la hiperlaxitud, la piel redundante en la nuca, las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, la displasia de cadera,
la clinodactilia del quinto dedo, pabellones auriculares displásicos y el pliegue palmar transverso. Entre otras manifestaciones está la talla baja, la obesidad, a nivel gastrointestinal también el reflujo gastroesofágico, también la malrotación intestinal, el divertículo de Meckel, el labio y el paladar hendido. A nivel renal, agenesia renal, riñón en herradura, displasia quística renal, duplicación. A nivel del sistema nervioso central, ausencia de cuerpo calloso, holoprosencefalia, convulsiones, retraso mental que tienen un índice intelectual más o menos del 40 a un 50%, pero esto puede variar más o menos de un 25 a un 70. Estrabismo, nistagmo, cataratas, a nivel pues, de malignidad, síndromes mieloproliferativos, leucemia megacardioblástica, tumor testicular, son propensos a infecciones, tienen a nivel endocrinológico tiroiditis autoinmune, hipo o hipertiroidismo, diabetes mellitus, alopecia, enfermedad de Addison, también puede tener cutis marmorata, pelo fino, quebradizo y las cardiopatías pueden tener una frecuencia de un 40 hasta un 50%. Entre las cardiopatías congénitas más frecuentes asociadas a síndrome de Down a nivel mundial está la del canal atrioventricular, seguida por la comunicación interventricular, luego la interauricular, la tetralogía de Fallot y el ductus arterioso persistente. Esto es asociado a un defecto en los cojinetes endocárdicos por esa lesión de la banda 22Q 22.2. Se debe detectar tempranamente las cardiopatías congénitas en estos pacientes porque van a desarrollar tempranamente hipertensión pulmonar. La trisomía de 18 o Edwards, que es causada en un 95, 97, 96% por una trisomía producto de no disyunción, se va a ver en el cariotipo, entonces, 3 cromosomas a nivel 18, a nivel de la posición 18, y el resto se debe por una traslocación, aunque pues el 90% va a fallecer durante el primer año de vida. El fenotipo de estos pacientes, entonces ellos van a tener fontanelas amplias con defectos oculares como opacidad corneal, cataratas, microftalmia, coloboma del iris, tienen boca pequeña, tienen un paladar ojival, pueden tener labio y paladar hendido, tienen un retraso mental, al inicio, pues al nacer son hipotónicos, luego son hipertónicos, tienen un esternón corto, a nivel gastrointestinal tienen divertículo de Meckel, páncreas ectópico, ano anterior, atresia anal, rotación intestinal, a nivel renal, riñón en herradura, ectopia renal, hidronefrosis, duplicidad ureteral, riñón poliquístico, a nivel de las extremidades, uñas y manos y pies hipoplásicas, tienen un primer dedo del pie corto, endosiflexión, hipoplasia, aplasia radial, sindactilia del segundo y tercer dedo del pie. A nivel genital, criptorquidia, malformaciones uterina, hipospadias y escroto bífido. Y a nivel de cardiopatías, tienen una frecuencia hasta el 90%, y el 90% de estos se ven por defecto del septo ventricular. Generalmente las válvulas auriculoventriculares están displásicas y también puede verse tetralogía de Fallot. El 10% pueden tener doble salida al ventrículo derecho o lesiones obstructivas del corazón izquierdo. La trisomía 13 o patón, que es causada en un 75% por una no disyunción cromosómica en el cariotipo, entonces vamos a ver en la posición 13, 3 cromosomas, pero un 20% es asociado a traslocaciones y el 5% por mosaicos. La supervivencia de estos pacientes es menor de un año de vida. Entonces, estos pacientes van a tener alteraciones del crecimiento pre y postnatal, tienen un retraso psicomotor mental profundo, microcefalia, holoprosencefalia. Secundarias a holoprosencefalia tienen malformaciones craneofaciales graves, como por ejemplo la ciclopía o la etmocefalia, como es este caso en la imagen. Pueden tener también a nivel craneofacial anomalías oculares como microoftalmia, coloboma del iris, tienen micrognatia, pueden tener hipotiroidismo ocular, pabellones auriculares malformados, pueden tener alteraciones del paladar
como labio leporino, fisura y paladar hendido. También pueden tener epicanto. El cuello es corto, con exceso de piel en la nuca. Tienen a nivel genitourinario criptorquidia los varones en un 100%, riñón poliquístico, útero bicornio en las mujeres. A nivel de las extremidades, la más común es la polidactilia en un 76%. Pueden tener también dedos en flexión y superpuestos. Y a nivel cardiovascular, la más frecuente es la comunicación interauricular en un 91%, la persistencia del ductus arterioso en un 82%, la comunicación interventricular en un 73%. El síndrome de Marfan es un desorden sistémico del tejido conectivo que las manifestaciones cardinales van a involucrar el sistema ocular, esquelético y el sistema cardiovascular, y es causada por una mutación del gen de la fibrilina 1 del cromosoma 15. Tiene una herencia autosómica dominante hasta el 75%, pero el 25% tiene mutaciones de nuevo, y esto asociado a edad avanzada paterna. Existen unos criterios de Gen, que estos no son los actualizados, pero quería recalcarles que entre esos criterios se encuentran las anomalías cardiovasculares. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero a nivel genético pues se debe encontrar pues esa alteración a nivel del gen de la fibrilina 1. ¿Mediante qué? Análisis ligacional, inmunohistoquímica o análisis de proteína de la fibrilina. El fenotipo tiene una alta variedad, pero están los tres sistemas que son los más implicados: el ocular, el esquelético y el cardiovascular. A nivel ocular, estos pacientes tienen miopatía progresiva rápida en la niñez, luxación del cristalino, riesgo de desprendimiento de la retina, glaucoma y formación temprana de cataratas. A nivel esquelético, tienen crecimiento excesivo de los huesos, entonces se ve un aumento del segmento inferior mayor sobre el segmento superior. Asimismo, se ve un crecimiento desproporcional de las extremidades con respecto al tronco. Tiene laxitud de las articulaciones, también tiene sobrecrecimiento de las costillas que pueden generar pectum, excavatum o carinatum. Asociado a este sobrecrecimiento también escoliosis, rotación interna de los tobillos, pie plano, y a nivel cardiovascular es la causa principal de mortalidad. Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué van a tener estos pacientes? Lo más frecuente es que tengan dilatación de la aorta ascendente a nivel de los senos de Valsalva, y esto va a predisponer a disección y aneurismas. Cuando hay disección, frecuentemente se extiende de manera retrógrada al pericardio, ocasionando taponamiento. Sin embargo, en los niños es mucho más frecuente encontrar prolapsos de la válvula mitral antes de la dilatación de la aorta ascendente. También que se puede encontrar prolapso del tricuspidia, dilatación proximal de la arteria pulmonar. Y el diagnóstico pues se va a hacer con ecocardiograma, mirando el diámetro aórtico que sea mayor de 40 o con un índice aórtico de más de 22 milímetros por metro cúbico o una relación aurícula izquierda aorta mayor de 0,7. Acá a la derecha es un ecocardiograma de un adulto en donde es una vista paraesternal en un eje largo, en donde se observa una gran dilatación de la raíz aórtica, que acá la miden, que es de 71 milímetros. El manejo de estos pacientes, todos deben tener beta bloqueador cardioselectivo o sea, todos los que tengan dilatación de la aorta ascendente. ¿Por qué? Porque se debe retrasar la progresión de esa dilatación. Al disminuir la presión y la frecuencia cardíaca, va a disminuir la tensión de la pared de la aorta, y por eso pues retrasa esa progresión de la dilatación. Los pacientes que tienen un diámetro de la raíz aórtica menor de 40, pues deben hacerse seguimiento con ecocardiograma cada 12 meses. Y los que tengan mayor a 40, pues debe ser cada 6 meses. Se debe tener en cuenta síntomas como signos de dolor, pulsos débiles, una presión arterial diferencial amplia o una mala perfusión. ¿Por qué? Porque si tenemos alguno de estos síntomas, estamos frente a un aumento de esta dilatación o una disección aórtica. Estos pacientes no pueden hacer ejercicio de alto impacto, se les debe recomendar que deben hacer ejercicio entonces de bajo impacto, y por lo menos deben ir al oftalmólogo una vez al año. La esperanza de vida de estos pacientes es corta si no tienen tratamiento.
y el 90% pues la mortalidad es por alguna manifestación cardiovascular. Cuando el diámetro de la raíz aórtica es mayor de 50 milímetros, estos pacientes pues van a requerir cirugía electiva de reemplazo de la raíz aórtica y pues cuando la válvula está alterada también pues se debe hacer reemplazo. Hay otras características también para apoyar la cirugía, como por ejemplo que tengan historia familiar de disección precoz, que tengan una velocidad de crecimiento aórtico mayor de 5 milímetros año, o que tengan severidad de la regurgitación aórtica, asociación de afectación mitral, disfunción ventricular o aquellos pacientes que están planificando quedar en embarazo. La técnica más usada es la bonovental, en la que se va a retirar entonces el pedazo de aorta ascendente dilatado y se va a sustituir por un injerto sintético. Asimismo, pues si la válvula aórtica está alterada, también se le va a hacer cambio por una prótesis mecánica o biológica. El estudio genético es muy importante ya que es una enfermedad autosómica dominante y el 50% de los hijos va a padecer la enfermedad. El síndrome de Ehlers-Danlos, que es una alteración genética heterogénea de tejido conectivo con gravedad variable. Existen formas leves e incompletas de la enfermedad. Se han descrito 10 variedades clínicas distintas con una expresión fenotípica y anormalidades bioquímicas diferentes. Sin embargo, estas en común tienen hiperelasticidad de la piel, tienen fragilidad capilar, es decir, que con pequeños traumas se generan hematomas, equimosis y se encuentra en la piel de estos pacientes muchas cicatrices asociadas a esta fragilidad capilar. Además que tienen una cicatrización defectuosa. También se encuentran pseudotumores musculoides, quistes subcutáneos que son grasosos pero se pueden calcificar, piel redundante en palmas y plantas, disfunción plaquetaria y púrpura, hiperlaxitud e hipermovilidad de las articulaciones y son muy propensos a las luxaciones. Las alteraciones cardiovasculares pues va a depender del tipo de Ehlers-Danlos y el tipo 1, 2 y 3 pues se va a asociar más frecuentemente con prolapso de la válvula mitral, seguido por prolapso de la válvula tricúspide, dilatación de la raíz aórtica y la comunicación interauricular. La tipo 4, que es también llamada maligna o arterial, que es asociada a la mutación del gen del colágeno. El colágeno es un componente muy importante de las paredes de las arterias grandes y de mediano calibre. Entonces, estos pacientes por esta alteración van a tener ruptura de arterias mayores por trauma menores o espontáneas y también tienen dilatación de la aorta ascendente y la formación de aneurismas. El tipo 6 y 10 se ve más asociado a prolapso de la válvula mitral y ruptura de la válvula aórtica. La disección y la ruptura de la aorta en estos pacientes es raro, debe siempre evaluarse con ecocardiograma y buscar cambios en la raíz aórtica y las indicaciones de cirugía es igual que en el síndrome de Marfan. Sin embargo, estos pacientes tienen mayor complicaciones por la fragilidad tisular que tienen mucho más riesgo de disencia y problemas de cicatrización. El síndrome de Noonan, que es una enfermedad por herencia autosómica dominante, tiene el 50% es asociados por mutaciones tipo missense y se caracterizan por talla baja, la cardiopatía, el dismorfismo facial y alteraciones esqueléticas. A nivel facial, entonces, estos pacientes cuando están más pequeños tienen una frente amplia, tienen también una frente prominente, con hipertelorismo, con fisuras palpebrales antimongoloides, pliegues epicánticos, la nariz es pequeña, el filtrum es profundo, los labios son grandes y pronunciados y tienen micrognatia con cuello corto. También se observa implantación baja de las orejas con dismorfismos y edemas en palmas y plantas de los pies. En los niños más grandes se va a encontrar cabello grueso, rizado, la frente ancha, micrognatia, el cuello es ancho. A nivel del esternón, pues se van a encontrar deformidad torácica, pectum excavatum a nivel inferior y pectum carinatum a nivel superior. Tienen ptosis palpebral, tienen implantación baja de las orejas, tienen una estatura baja con el conterigium coli, sordera, retraso psicomotor, trombocitopenia, criptorquidia y linfedema. También para el diagnóstico se hace con criterios mayores y menores y para hacer énfasis que la cardiopatía está entre los criterios mayores, que es la estenosis pulmonar.
La cardiopatía está en un 50 o un 80%, se debe a obstrucción de salida del ventrículo derecho por estenosis de la válvula pulmonar con displasia valvular en un 20 o un 50%. También asociada a miocardiopatía hipertrófica en un 20 a 30% y en menor frecuencia de efectos septales, estenosis de las ramas pulmonares, tetralogía de Fallot y coartación aórtica. El 58% tiene alteraciones del electrocardiograma independiente de la presencia o no de la cardiopatía. Y estos pacientes, por la displasia valvular, pues muchas veces necesitan dilatación con intención paliativa para luego ya hacer una corrección quirúrgica definitiva. El síndrome de Turner afecta al sexo femenino, se da por ausencia parcial o total del cromosoma X y es la causa del 10% de abortos. El fenotipo tienen cara triangular con implantación baja del cabello, tienen cuello alado, tienen tórax ancho con mamilas hipoplásicas, tienen ausencia de caracteres sexuales secundarios con amenorrea primaria, tienen acortamiento del cuarto metacarpiano, muchas veces nevus pigmentarios, linfedema y uñas hiperconvexas y o displásicas. A nivel cardiovascular, tienen cardiopatías en un 20 o un 50% y la más frecuente de un 15 o un 30% es la coartación de la aorta. Y de estos, el 33% van a tener también aorta bicúspide, también pueden tener estenosis aórtica, aneurismas aórticos. Y en menos frecuencia, el prolapso de la válvula mitral, estenosis mitral, conexión anómala de venas pulmonares, estenosis pulmonar, un ductus arterioso persistente, ectopia cordis y corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, todo paciente con talla baja que tenga coartación de aorta o aorta bivalva o ductus arterioso persistente, pues debe descartarse síndrome de Turner. Ya por último, hablando del síndrome de Holt-Oram, es caracterizado por malformaciones del corazón y extremidades superiores. Tiene un tipo de herencia autosómica dominante, aunque el 40% es dado por mutaciones de novo, y el gen que se va a alterar es el brazo largo del cromosoma 12. Entonces, estos pacientes a nivel musculoesquelético tienen afectación entonces de las extremidades superiores, pero más de la extremidad izquierda. Tienen focomelia que no se desarrolla bien las extremidades superiores, o clinodactilia, tienen defectos en las manos, anormalidades del pulgar que pueden tener ausencia, duplicado o pulgares trifalángicos, tienen anomalías del carpo y metacarpo, pueden tener hipoplasia del radio y músculos pues hipoplásicos proporcionales al defecto esquelético. Pueden tener deformidades Sprengel, que es el desplazamiento hacia arriba de la escápula con hipoplasia de los hombros, clavícula y húmero. Y a nivel cardíaco, un 50 a un 90% tienen pues manifestaciones de tipo cardíaco y el más común es el defecto de tipo septal interatrial tipo ostium secundum, seguido por la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el prolapso de la válvula mitral. También se puede encontrar tetralogía de Fallot, corazón izquierdo hipoplásico y tronco arterioso. Estos pacientes también pueden tener arritmias como taquicardia paroxística, prolongación del PR, extrasístoles auriculares y bradicardia sinusal. Entonces, como conclusión, un paciente que tenga una cardiopatía congénita, entonces a estos pacientes debemos hacerle una historia clínica completa, un examen físico completo, ¿en qué? ¿Para qué? Para buscar un patrón fenotípico y así establecer la posibilidad de un síndrome genético. Asimismo, cuando tenemos un patrón fenotípico, debemos descartar un síndrome específico, es decir, debemos sospechar como tal un síndrome genético y según ese síndrome genético mirar qué cardiopatía es la más frecuentemente asociada y buscarla. ¿Y por qué es importante, otra vez le recalco, el reconocimiento de esto? Porque desde el punto de vista terapéutico, estos pacientes van a requerir un manejo multidisciplinar y también es importante para el asesoramiento genético de la familia con el fin de hacer prevención. Muchas gracias.